Mi nombre es Samuel Felipe Garzón Hernández, de grado décimo, modalidad estructurada. El día de hoy quiero hablarles sobre el romanticismo. Voy a empezar con una pequeña frase, un pequeño párrafo que escribí sobre qué es el romanticismo. Escribí que el romanticismo fue un profundo movimiento cultural y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII como una reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo. Ahora bien, vamos a ampliar este conocimiento del pequeño fragmentico que escribí sobre qué es el romanticismo ya más profundo. Dice así: el romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que revolucionó Europa entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Nació en Alemania y Reino Unido como una violenta reacción contra el racionalismo de la Ilustración y las rígidas normas del neoclasicismo. Su propósito fue anteponer el sentimiento, la intuición, las emociones humanas frente a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento rompió todas las estructuras tradicionales para defender la libertad absoluta del creador. Transformó todas las artes visuales y la literatura, no solo las artes visuales y la literatura, sino también la música, la política y la forma de entender la vida. En conclusión, el romanticismo se creó fue para traer una nueva visión sobre la vida, sobre lo que nos rodea, sobre cada problema, y transformó todo dejó de ser tan rígido y se volvió un poquito más flexible, se dejó de jugar solamente con el pensamiento y se empezó a jugar con el corazón. O sea, fueron esas pequeñas cositas que fueron cambiando poco a poco. Pilares fundamentales de este movimiento. Primero, la subjetividad. Priorizaba la expresión del yo. Yo soy, yo hago, yo puedo. Y también nos mostraba nuestros pensamientos o nuestros tormentos internos y la sensibilidad que cada uno posee. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor, que el autor, que el creador de la obra priorizaba más la expresión del yo que por el tú. O sea, se vivía en primera persona. También nos mostraba desde un ámbito crudo cómo nuestros tormentos internos nos perseguían y cómo la sensibilidad de cada uno podía intervenir en ello. La libertad creativa rechazó todas las reglas académicas, los conceptos del arte básico. Esto se menciona por sí solo. O sea, rechazaron todo lo que les enseñaron y empezaron a jugar ellos con lo que ellos querían. ¿Listo? Naturaleza indómina. La naturaleza ya no es un fondo decorativo, sino un reflejo tormentoso y misterioso del alma del artista. ¿Qué quiere decir esto? Que transformamos el fondo, lo que ustedes ven atrás de la diapositiva, no era solamente para decorar, sino también era un reflejo de lo que el artista sentía dentro de él. Siguiente, nacionalismo y folclore. Redescubrieron y valoraron más las leyendas medievales, o sea, recogieron eso y lo transportaron a lo que ellos vivían en ese tiempo. Las lenguas locales también las recogieron y empezaron a hacer más cosas con eso. Y la identidad de los pueblos se caracterizó más, se marcó mucho más de donde ellos venían y cómo lo querían plasmar. Atracción por lo oscuro, o sea, por el lado del ocultismo, los sueños, la sobrenaturalidad, la locura y la muerte, perdón. Siguiente,
grandes exponentes por disciplina. Lo dividí en tres: literatura, pintura y música. Listo, vamos a empezar por literatura, que es el punto que quiero tocar específicamente. Johann Wolfgang Golden, un escritor alemán que con sus obras literarias impuso el prerromanticismo, gracias al movimiento Sturm und Drang. Mary Shelley, autora importante, escritora de Frankenstein, la cual mostró los límites de la ciencia y el terror. Lord Byron y John Keats fueron poetas británicos que personificaron todas las melodías, todo, el heroísmo trágico y la expresión extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo trajeron todo y lo pusieron como si ellos lo vivieran en carne propia. Siguiente, Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un máximo referente de la poesía española, famoso por sus rimas y leyendas. ¿Listo? En pintura tenemos a Caspar David Friedrich, que fue un pintor alemán conocido por su obra maestra El caminante sobre el mar de las nubes, emblema de lo sublime y la intensidad natural. Eugène Delacroix, creador de la célebre pintura La libertad guiando al pueblo, la cual capta el espíritu revolucionario francés, o sea, lo que pasaban en la Revolución Francesa en ese tiempo. ¿Listo? Teodoro Greenwood, autor de La balsa de la medusa. La obra, una obra cargada de drama, realismo descarnado y desesperación humana. ¿Qué quiere decir esto? Que él en esa obra, que fue una de las más importantes que él hizo, él quiso plasmar lo que él pensaba sobre la humanidad. En música tenemos a Beethoven, que fue un compositor que sirvió de puente entre lo clásico y la expresatividad emocional del romanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él sirvió de puente demostrando que lo clásico y el romanticismo podían ir de la mano, o sea que no eran dos cosas alejadas. Segundo, Frédéric Chopin y Franz Liszt, virtuosos en el piano, que expandieron las posibilidades técnicas y sentimentales del repertorio instrumental. Siguiente, hice una línea del tiempo mostrando todas las fases del romanticismo, empezando por el prerromanticismo, que fue de 1770 a 1800. Etapa de transición que se caracteriza por obras que rechazaron la frialdad neoclásica y exaltaban la mentalidad. Hechos históricos: publicación de Noches lúgubres escrito por José de Cadalso en 1771. También las penas del joven Goethe, escrito por Goethe en 1774. El apogeo del romanticismo. La siguiente etapa, después del prerromanticismo, va el apogeo, o sea, donde tuvo su mayor o su estallido. Esta etapa va desde 1800 a 1850. ¿Qué pasó en esta etapa? La etapa de mayor efervescencia, donde triunfaron el drama, el subjetivismo y la exaltación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto fue una época en donde el drama sobresalió, la exaltación nacional también sobresalió, y los hitos, o sea, los hechos históricos fueron: aparición de la libertad guiando al pueblo
de Delacroix en 1830 y estreno de Don Juan Tenorio por Zorrilla en 1844. Tercero, el postromanticismo. ¿Qué quiere el postromanticismo? Que fue una época de 1850 y 1880. Evolución del movimiento, que adaptó un tono más íntimo y sobrio y cercano al realismo. Hitos: publicación de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer entre 1871. ¿Qué quiere decir esto? Que en el post-romanticismo ya aceptaban que el romanticismo y el realismo podían ir de la mano. En conclusión, el romanticismo fue un movimiento literario, cultural, europeo que nació a fines del siglo XVIII, que se extendió hasta mediados del siglo XIX. Priorizó la emoción y el individualismo frente a la razón. Profe, muchas gracias. Espero que le haya gustado mi presentación.